Sé que seguiremos juntos a través del tiempo, que iluminarás por siempre mi mundo violento. Que piensas en mí, sonríes en este momento. En otro lugar vamos a respirar. Sé que seguiremos juntos a través del tiempo, que iluminarás por siempre mi mundo violento. Solo quiero ser tu héroe y por querer hacerlo bien me sale mal, pero quéreme igual. Esta noche olvidemos los dolores y brindemos por la libertad, por toda la vida, por las cosas que pasamos. Muy pero muy buenas noches y bien, llegó el fin de semana prácticamente porque estamos cerrando en esta noche, estamos cerrando días intensos por la ciudad y seguramente por todas sus vidas y sus idas y vueltas. Y bueno, la verdad que el comienzo de las clases, porque algunas escuelas, bueno, tienen clases, algunos chicos concurren, entonces también comenzó todo el ritmo que habíamos hecho, en el que habíamos hecho una pausa, ¿no? Hace un par de semanas. Más que mis palabras, viene para ser parte de la pantalla del 2, gracias a Javier que nos deja la posta de cada viernes y este viernes es un viernes especial, como intentamos hacerlo cada noche de cada puerta abierta del fin de semana. Una noche especial, una noche de tango. Agradecer a Cristian y a Gustavo que ponen al aire el programa una vez más, y a Leandro Álvarez y a Marina Gallegos que, bueno, han trabajado preciosamente para esta noche, compartir con ustedes una noche especial de tango en la ciudad de Río Gallegos. Una movida que viene gestándose y que viene abriéndose camino en la ciudad de una manera tremenda. Y estuvimos con Leandro recorriendo la noche de Gallegos y los lugares donde se enseña tango, donde se baila tango, y estuvimos primeramente con Luis Aldivia, un profesor que está dando clases en un lugar precioso como es la Casa España, allí en Avenida Kirchner, un lugar legendario con mucha historia, y un lugar donde uno comienza a subir las escaleras y el tango se comienza a escuchar los días de clases, como son los lunes y miércoles, y ya comenzás a meterte en otra época y en otra atmósfera. El tango lo vivimos allí con Leandro, junto al profesor Luis Aldivia, compartimos la nota dándole el pie inicial a una noche especial de tango en Más que mis palabras. Estamos con Luis Aldivia, profesor de tango, 9 años con el tango en Río Gallegos. Sí, ahora calculo que en un par de meses ya cumplo los 9 años, así que sí, gracias a Dios conocí esta danza que es muy linda. La verdad que, bueno, apenas se ingresa en los ambientes donde hay tango, es como que te transporta a otro lugar, ¿no? ¿Qué es la música? ¿Qué significó el tango para vos? Bien, para mí el tango ya de por sí es una forma de vida más que una danza, ¿no? Hoy por hoy, mi vida fuera de lo que es el laburo privado, mi vida prácticamente gira en torno al tango, así que para mí es como una forma de vida. Muchos ingresan al tango o a la danza, pero al tango preferentemente, como una especie de desenchufe, ¿no? De decir, bueno, me desconecto y ¿lo ves a menudo eso? Sí, la mayoría de la gente que hace esto por hobby, bueno, en el lugar donde estamos también se hace mucho por hobby, es para desenchufarse. Es verdad que uno, cuando vos podés tener un día muy movido, muy estresado el día, y entras a la clase de tango y ya prácticamente te olvidas de la vida real y te metes en el mundo del tango, en el mundo de la música, que es hermoso. Aparte es todo un ritual, ¿no? El tango. Sí, totalmente, desde la milonga hasta las clases es todo un ritual. Tiene su ritual, cada uno lleva su par de zapatos, las mujeres unos zapatos hermosos, así que no, la verdad que sí, es todo un ritual. Es genial. Y ustedes como, bueno, me contabas que el mes de agosto es un mes especial porque hay
mucha movida de tango. ¿Se viene algo especial? Sí, sí, se viene el 11º compás. Lo vamos a hacer acá en Río Gallegos. Estamos organizándolo con un par de referentes más del tango. Estamos hablando de que el 18, 19 y 20 de agosto, bueno, son 3 noches a puro tango, desde que en realidad desde que te levantás hasta que te acostás va a ser ¡qué placer, qué lindo! un bombero patagónico, donde va a venir gente de Comodoro hasta Ushuaia, Punta Arenas, Puerto Natales. ¿Y esto se viene haciendo en otros lados y esta vez? Sí, cada 4 o 5 meses se va haciendo en distintos puntos de la Patagonia Sur. En el mes de agosto, bueno, después de casi 3 años, se vuelve a tocar otra vez Río Gallegos. Así que bueno, estamos esperando a la gente del interior que ya se está anotando, se está inscribiendo. Así que ya están viendo, ¿hay interés? Sí, ya hasta el día de hoy ya tenemos más de 100 personas inscritas, así que está un número. ¿Dónde lo van a hacer? Lo hacemos en el boxing, sí, ahí en el salón, en la cancha alternativa. Así que es una cancha tipo de hockey, de vóley, que tiene muy lindo lugar para crear un evento así. Van a ser 3 días muy seguramente apasionados, porque el tango tiene que ver con la pasión, ¿no? Sí, sí, totalmente. Qué bueno, veíamos un poco la gente que está tomando la clase, tu clase, tenés de todas las edades. Sí, el tango es así, abarca desde que te empieza a gustar, digamos, puede ser desde los 6, 7 años, no sé, no tiene un límite de edad, hay gente grande, hay chicos, hay jóvenes, muchos jóvenes tengo. Sí, eso es lo que impacta igual. Sí. La verdad que sí, bueno, un poco es esto de la cantidad hoy de gente que está enseñando, que está aportando esto y haciendo que esto crezca, ¿no? Que es el tango. De hace 9 años atrás, Luis, que comenzaste con esto, ¿cómo has visto la evolución de la movida del tango? La verdad que ha crecido mucho. Yo recuerdo que mis comienzos éramos en una milonga 30, 40 personas y hoy cualquiera que haga una milonga estamos hablando de más de 120, 130 personas, inclusive mucha gente que viene desde el interior, sea San Julián, sea Calafate, Río Turbio, hay mucha gente que viene, que escucha que hay milongas en Río Gallegos y se viene. Porque como en el interior de la provincia, como hay... Y hay movidas en todos lados. Sí. Más al norte inclusive es mucho mayor la movida que hay. Claro. Pero sí hay mucha movida en todos lados, Calafate, Turbio, San Julián, Ushuaia, Río Grande tienen es muy grande la movida del tango que tienen. Aparte, bueno, allá tenemos esto que ya es algo cultural y tiene muchísimo apoyo. Así que es muy grande la movida que hablaste al principio de que para vos es una manera de vivir el tango, es una forma de vida. ¿Qué tiene el tango que te va ordenando la vida en filosofía, no sé? Y la verdad, o sea, a ver, desde el hecho de escuchar la música, de escuchar un tango y decir que te pasó algo alguna vez o algo que estás viviendo en ese momento y el tango te lo está diciendo, te está marcando esto es lo que te pasa y bueno, por eso lo tengo como una forma de vida, más allá de que como organizador también de milongas y cosas así, como te decía, mi vida prácticamente gira en torno al tango. Claro. Dejo por ahí muchas cosas, por ahí la familia, le dejo un poco de lado bueno, pero tenés una compañera de tango extraordinaria. Sí, me acompaña y es de fierro, así es verdad. Bueno, Luis, muchísimas gracias. El lugar es precioso donde estás aplicando las clases, Gracias a Casa España, porque me abrió las puertas. En un momento donde ya prácticamente iba a dejar de dar clases. Me abrieron las puertas, me dijeron vení a clase acá, no hay problema, listo. Y bueno, es un poco
parte de mi vida, ¿no? Un lugar precioso. Sí, Bueno, es hermoso. muchísimas gracias por dejarnos entrar, por escuchar tango y por compartir con ustedes. Gracias a ustedes, desde ya gracias por el espacio. Bueno, y quedan todos invitados para el 18, 19 y 20 de agosto en Compas, en el Boxing Club, en el Salón Alternativo, en el gimnasio alternativo. Así que bueno, cualquier cosa nos buscan en Facebook, Compas o no sé, Luis Aldivia, Rodrigo Ramos, Cecilia Delgado, Daniel Lucci. Vamos a estar pasando igualmente los datos en el Dale, programa. Muchísimas buenísimo. gracias. No, gracias a vos. Y entre cortes y quebradas, va a ser así esta noche de Más que mis palabras. Felices por compartir con ustedes esta edición tanguera, milonguera también. Estuvimos en la Escuela de Tango Refasí, allí en la calle Pellegrini 28, allí es donde funciona la Asociación Civil de Fuerza Aérea, a cargo de Delia Torres. Rubén Darío y Marta Muñoz son profesores de esta escuela de danza, donde hay ritmo, donde hay tango, y estuvimos allí en una de las clases, compartir con ellos parte de su historia como profesores, y también en esta década ya y un poquito más enseñando tango aquí en la ciudad. Bueno, seguimos disfrutando de la Noche del Tango en Gallegos, que la verdad que es una movida importante, y esta vez llegamos con Rubén Darío, uno de los profesores que maneja la escuela. Bienvenido. Muchas gracias, Teres, por haber venido. Bueno, igualmente es una de nuestras alumnas, así que bueno, gracias por seguir apoyando lo que es la cultura del tango, la cultura de la danza en sí, que es importantísimo. Y bueno, ahí sí realmente en estos momentos hay una apertura muy grande de lo que es el baile de tango, ¿no? Rubén, están ustedes con Marta, junto a Marta Muñoz, tu esposa, están conduciendo la escuela de tango de ritmo. Refasí, gente del sur. Bien. Sí, hace 16 años que estamos trabajando. Hemos, bueno, de la escuela avalado por el Conservatorio Fracassi de Buenos Aires, Ajá. donde todos los fines de año vienen gente a evaluar el trabajo que hacemos dentro de un programa de estudio, Ajá. que es de teórico y práctico. Y bueno, contento trabajando, participando en los eventos, participando en invitaciones especiales que muchas veces tenemos, y tratando, bueno, de seguir inculcando lo que es lo del tango, como dijo mi esposa, mientras le pongamos un granito de arena a cada alumno que viene con el interés de querer conocer y aprender el tango, es importante para nosotros, y lo hemos hecho durante mucho tiempo ya, gracias a Dios, con muchas satisfacciones muy lindas todas. Ajá. ¿Cómo fueron viendo ustedes la evolución del tango en la ciudad desde aquellos 16 años al principio, cuando comenzaron? Claro, 16 años se empezó la escuela. Ajá. Nosotros ya teníamos grupos de baile hace 27 años, 26 años, que venían con mi esposa. Ya teníamos grupos que era de ritmo y de tango, cuando bailábamos, grupos representativos de la municipalidad. Ajá. Y ya después sí, lo formalizamos, tuvimos un plan de estudio, un trabajo donde nos conectamos con la escuela y con maestros que supervisaran todo esto y evaluaran el trabajo de cada alumno, y que es con el Conservatorio Fracassi, con el cual hicimos un convenio, que desde ahí estamos trabajando desde entonces. ¿Qué es lo que hemos visto? Sí. Y lo vemos a veces en la producción que hay, porque muchos de los alumnos que realmente han estado absorbiendo todo lo que es el tango, porque enseñamos tango de salón y tango de escenario para espectáculos, que es la diferencia. Sí. Empezamos con los periodos básicos, tango de salón, casos muy simples para aprender a bailar. Ya después vamos subiendo un poquito más sobre el escalón, donde va teniendo una preparación mucho más amplia, que es para formar bailarines y tener la preparación para ballet, para el grupo de baile ya. Ajá. Bueno, lo que hacen ustedes es sumamente importante y poderoso, porque es sembrar en Gallegos esto de ir profesionalizándose, aquel que le gusta el tango pero quiere un poquito más. Esto lo han ha sido es un muy poco importante, sí, realmente a nosotros nos gustó muchísimo y siempre le hemos puesto muchísimo con Marta, porque no solamente está la escuela de tango, está la escuela de ritmo también, con lo que también hace un tiempito también venimos cosechando
cosechando logros que hemos ido a competir. Ya hace ¿Han 3 competido años. mucho ustedes? Ya hace 3 años con el grupo de Ajá. ritmo latino, veníamos compitiendo en lo que son eventos a nivel nacional Sí. y latinoamericano. Y también hemos ganado, ya hemos salido primero. El año pasado se compitió en los South American Dance, donde se hizo en Ushuaia, era selectivo. Hubo pareja de tango donde compitió Matías y Agustina, ganaron en pareja de tango, y en grupo de tango ganamos también y salimos seleccionados con grupo de ritmo para competir en los nacionales que se hizo, con vistas al mundial que se hacía en la Sudamericana, que se hace en Brasil, se hizo ahora en julio. Pero para nosotros son muy altos los costos para viajar y bueno, ya no pudimos viajar. Pero ahora nos invitaron de vuelta para la Sudamerican Dance para ir a pelear el primer puesto, para ir a defender el primer puesto que obtuvo Río Gallego. Pero ahí estamos, gracias a Dios. ¿Qué es lo que tiene esta danza como es el tango, Rubén? Que más allá que se ha puesto de moda de alguna manera, porque el tanto verlo en todos lados, bueno, la gente, hasta la franja esta de chicos jóvenes quieren bailar tango, lo hemos visto en los diferentes lugares donde hemos ido. ¿Qué es lo que tiene el tango más allá que está de moda, que impacta, que conmueve, que prende una lucecita? Sí, vos sabés que tiene mucho el tema de lo que muchas veces hoy quizás no está haciendo falta, que es el tema de la relación personal que tenemos con la persona en sí. Que es el tema de la vinculación, es el abrazo, el llegar a coordinar, el tener una meta de bailar los dos a la vez y llegar a coordinarlo y llevarlo. Cuesta, pero a la gente le interesa, le gusta mucho, porque de repente donde hay mucha, digamos, no hay mucha relación a nivel personal fuera de todo esto, uno necesita, como decimos nosotros, contacto con otra persona para poder hablar, charlar, y en este caso la charla nuestra es corporal, es en la danza, es en el baile, y qué mejor que el tango, que es una danza de enlace. Puede servir igual mucha vos lo contás así de una manera la gente que, por ejemplo, que es tímida o que le cuesta esto de hacer tango, también es como una terapia el ir vinculándose con otra gente, acercándose, porque se maneja otra especie de vínculo. Otra especie de vínculo que tiene, sí, tenés razón. Y sí, el tango la mayor parte de la gente y los médicos lo recomiendan como tangoterapia, para hacer una terapia, pero hay que medir muy bien los pasos para trabajar de lo que es la parte de tangoterapia. Sí. Se maneja un dialecto, una forma, una terminología muy importante. Yo en ese caso todavía no lo tengo, pero lo que sí la tiene es mi esposa, que hace poco cuando vino Miguel Trocero, que es el generador de lo que es tangoterapia, ahora un par de años, con una doctora, con unos consultores médicos que vino a dar una charla y a dar un trabajo de lo que era tangoterapia, que es tangoterapia. La invitó a Marta a formar parte de lo que era como la parte de los bailarines. Los demás eran todos médicos especialistas en psicología, y se hizo. Y bueno, gracias a Dios ella pudo lograrlo, que es la única profesora, digamos, también graduada, y haber aprendido ese curso con el hacedor, el creador de lo que es tangoterapia. Y es una de las primeras. Sí, que hay. y yo sé de casos con diagnósticos de Parkinson, que durante el baile, de una manera asombrosa, reaccionan totalmente distinto. No padecen Y se ve la evolución en el trabajo mismo cuando están manejándose. Se empieza obvio, la terminología que se utiliza es totalmente distinta a la que utilizamos en el tango normal, tradicional. Claro. Pero porque se va introduciendo psicológicamente, con la charla a la persona, para que se vaya relajando, vaya tomando un tiempo de relax, como para poder introducir, que se lo pueda tocar, porque la vinculación a veces con la persona no es fácil. Hay muchos tabúes con el tema del tocar el cuerpo ajeno, el cuerpo que no estamos acostumbrados, a menos que sea algún familiar. Ajá. Pero a otra persona es medio... Y para romper ese vínculo se necesita ¿Les cuesta mucho a ustedes cuando arrancan el primer año? Recordamos que el profesorado de ustedes, bueno, tiene un primero, un segundo, un tercer año, son 3 años del profesorado. ¿Cómo ven cuando inicia el alumno? Si cuesta mucho esto, como vos decís, del contacto, de que si no hay contacto el tango no funciona, no se puede aprender. Lo que pasa es que los principios, yo creo que para toda persona, que otra persona ajena
tenga la autorización para poder abrazar, para poder empezar, pero como se empieza desde el principio con otro método, que es el tocarnos, el conocernos, es algo muy sí, se rompen barreras, pero cuesta bastante, porque hoy más que nada, porque la que lleva más el tema del bloqueo es la mujer, que al tener hoy mucha más personalidad que la que tenía antes, es difícil romper ese bloqueo, Sí. porque es como que no se atreve a dejarse manejar hoy. Está bueno que vos expliques, que siempre me llamó la atención cómo explican ustedes el tango basándose en, bueno, qué es la danza tango y lo pasás a la vida cotidiana y es bastante pedagógico para explicarlo. ¿Cómo es esto de bailar en pareja? Sí, a mí yo siempre trato de llevarlo, por ejemplo, a anécdotas de la vida cotidiana. ¿Qué es lo que hace uno cuando sale con la persona que uno ama, que uno quiere? ¿Cómo la conduce? Ajá. No es que la lleva, la arrastra, sino que la conduce, la lleva, la invita a pasar, la invita en el tango. Eso es lo que tenemos en la vida cotidiana con nuestra pareja, la persona que uno ama. Y lo mismo sucede cuando estamos bailando. Yo la invito a hacer un movimiento, a acceder a un movimiento, donde la mujer accede, se deja llevar y se deja manejar para la figura que van aprendiendo. Al principio aprenden individualmente y después ya terminan en el enlace, que es el abrazo. Pero cuesta, yo llevo una cantidad siempre tengo eso, bueno, vos sabés, Sí. tengo eso de llevarlo como a la vida misma, a la pareja, cómo es la pareja en sí. ¿Qué es lo que le dirías a la pareja? ¿Cómo la llevaría? Pero diciéndoselo corporalmente, Claro. en el baile. Y esto Porque que es importante, que es lo que decís vos de los nuevos tiempos, donde la mujer viene muchas veces con un carácter a veces más fuerte que el del hombre, entonces en la danza se nota eso. Es difícil de manejar y hay como una lucha Sí, cuando no existe esa relación enseguida se nota. Por supuesto, después con el tiempo se va rompiendo ese bloqueo, ya entiende también la mujer y el hombre entienden a lo que van y ya han aprendido algunos pasos y se relacionan. Pero los principios son bastante... Bueno, el tango tiene igual mucho de fundamento machista, pero también con todas las cosas que se van poniendo y se van innovando, va cambiando un poco el fundamento, ¿no? En el tango, si no se improvisa, no se sigue creando, se pierde el tango. Porque el tango fue improvisación desde su principio, Ajá. con figuritas donde se iba. Después se fue poniéndole una terminología y unos básicos donde se le fueron poniendo los nombres, pero en sí eran figuras nada más antes. Entonces ya hoy ya se ha hecho más académico, donde se le ha puesto realmente nombres y números a los pasos. Para que en esa época era para aprender, para enseñarle a la gente cuántos pasos tenía que dar y todo lo demás. El tango se camina, sí, como se dice. El tango se camina, pero no es caminar simplemente como se camina en la calle naturalmente. Tiene que tener una rítmica, tiene que tener y una parte de musicalización donde el alumno recién se afloja y se maneja al año. Hay bailarines, hay personas que ya vienen con esa utilidad, con ese don de escuchar la música o caminar acompasado. Sí. Pero muchas veces se malinterpreta, el tango se camina. Sí, pero el tango se camina, pero se camina rítmicamente. Se camina acompasado. No es que se camina por caminar. Claro. Entonces, hay veces que dicen, pero el tango se camina. Y sí, también hay tango para escenario, hay tango para espectáculo, está el por el tango que se exporta, el tango que se vende para un espectáculo para el europeo. Que es totalmente distinto. Es totalmente distinto. Y hoy, siendo parte de nuestro folclore, también nos cuesta insertarlo a las personas cuando hacen eventos, de que digan que es parte de nuestro folclore, que es folclore nuestro el tango. Claro. Rubén, para ir cerrando, bueno, la verdad un placer tenerte en el programa como un referente del tango en la ciudad y aquel que enseña, así que nosotros felices. Hace poquito te hicieron un homenaje, ¿puede ser? En el Complejo Cultural. Sí, hace poco se hizo un homenaje donde, bueno, se hace más o menos hace 2 años, 3 años, que se hace al bailarín santacruceño, gracias a Fabián López, un bailarín de folclore y maestro
de danza en sí, de Pico Truncado, que realmente hizo un ícono en lo que es la relación y la responsabilidad que tiene un artista, un bailarín arriba del escenario. Y él lo cumplió. Bueno, desde que falleció se empezaron a hacer reconocimientos al bailarín santacruceño. Uno de los primeros fue uno de los maestros, Tomás Gallardo, que ya lo conocemos desde la época donde él tenía uno de los ballets más grandes que tenía acá Santa Cruz, y representativo, muy bueno. Y bueno, el segundo recayó en mi persona, también por la trayectoria, por el tiempo que llevamos enseñando y tratando de... Y bueno, gracias a Dios todo esto se ha podido lograr, gracias a Dios tengo una hermosa mujer, Marta Muñoz, que también es una excelente maestra, muy buena en todos sentidos, muy buena bailarina, muy buena coreógrafa. Es mi orgullo y es la persona que amo. Gracias a Dios tengo también los 2 hijos, mis 2 hijos también son bailarines y son muy buenas. No es porque sean mis hijos, pero son muy buenas. Pero son buenos, También tratando de seguir enseñando de lo que sabemos, de lo que aprendemos, con lo que nos manejamos. Agradecemos muchísimo a la gente que realmente apoya como vos, agradecer muchísimo a la gente que apoya a la cultura, que hace para que la cultura siga adelante. Por más tropiezos que se tengan, no siempre hay gente que realmente tiene los lugares que tienen que estar, pero bueno, nosotros los artistas no bajamos los brazos. Agradecemos lo que es a Círculo Civil de la Fuerza Aérea, Delia Torres, que siempre ha apoyado desde los inicios, que tenemos la Escuela de Tango, a Germán Díaz, que en el Ritmo Caribe, que también ahí está la escuela de ritmo que tiene la profe, y trabajando y tratando de salir a representar a lo que es Río Gallego, lo que es a Santa Cruz, que hemos representado a nivel nacional y a nivel internacional. También hemos tenido la posibilidad también de representar cuando se viajó a Europa, a lo que es a Suecia y a Francia, con tango argentino. Y fue una experiencia enorme, encontrarse con otras delegaciones, otras compañías grandes, como la compañía de Cuba, la compañía de España, donde nos reunimos, una compañía grande para hacer todo lo que era Suiza. Y acá nos ha tocado, gracias a Dios, también la posibilidad de bailar con grandes artistas como el señor Enrique Dumas, los últimos que hemos tenido, Enrique Dumas y Guillermo Fernández. Guillermo Fernández hace poco también tuvo el honor de acompañar a un maestro así. Y bueno, parte de lo que se ha sabido de la comunidad que ya nos conoce también, hemos tenido mucha representatividad en todo lo que es la parte de Santa Cruz. Y bueno, seguir enseñando, capacitando y dándolo, como siempre decimos, lo mucho o poco que sabemos, pero se lo brindamos y tratamos de hacerlo con responsabilidad, con mucha responsabilidad. Muchísimas gracias, Rubén. Un beso, No, Marta. Gracias. Gente de trabajo acá en Más que mis palabras.